be there. I would be there for you. Care about you. En Sancor Seguros estamos junto a vos en todo momento, acompañándote. Sancor Seguros, estamos. Hola, bienvenidos a todos a una nueva edición de La City por Dentro del Mercado por Expertos. Hoy está con nosotros Diego Radrizzani, asesor de entidades financieras y CEO de Invertí Plus. ¿Es así? CFO sería. CFO, perdón. Vale. CFO. Con esta alternativa lo tenemos a Diego, que es un amigo y que nos va a contar un poco tanto del efecto de la coyuntura internacional y las situaciones que tenemos en la República Argentina con las condiciones del sistema financiero. ¿Te parece? Me parece. Por este lado, vamos a empezar con un tema de actualidad que estas semanas tuvimos a nivel internacional, cuáles son las condiciones y qué es lo que pasó a nivel tasas en los Estados Unidos y cómo reaccionaron ante la problemática del sistema financiero. Bueno. Así nos contás un poquito. Bueno, gracias por la invitación. Primero, un placer estar acá. Por favor. Gracias. A vos. Bueno, la verdad es que la Fed en Estados Unidos viene con un ciclo de baja de tasas. Después de un ciclo muy largo de tasas bajas en el mundo, ahora viene ajustando un poco hacia el alza, como para, digamos, combatir la inflación que se venía dando en Estados Unidos y también en Europa. Y eso ha provocado un movimiento de capitales bastante importante, especialmente en algunos sectores, por ejemplo, en el sector de inversiones de riesgo, en compañías fintech, en el mundo cripto también, y ha provocado que fondos de inversión, digamos, realoquen un poco, tengan una política más prudente respecto de los nuevos proyectos. Y bueno, esto desencadenó esta, digamos, reciente crisis bancaria en Estados Unidos, donde una entidad importante que se dedicaba a ese sector sufrió un retiro de depósitos importante y bueno, hubo que salir a rescatarla. Así que el escenario en el cual la Fed intervenía para moderar un poco la inflación subiendo las tasas está un poco en duda en este momento, ¿no? Tal cual, porque en definitiva, ¿qué es lo que pasó? Es volcarse saliendo de los mercados emergentes para radicarse en la propia inversión de los Estados Unidos como para poder conseguir mayor estabilidad y mayor seguridad ante la volatilidad general, ¿no? Así ¿Eso es. fue? Inmediatamente cuando la Fed sube las tasas, el mercado automáticamente sale de inversiones de riesgo y empieza a alocarse a inversiones más conservadoras, como bonos del Tesoro, por ejemplo. Entonces, eso hizo que hubiera un poco de falta de liquidez en algunas entidades que estaban precisamente más jugadas al sector más tecnológico, proyectos. Vivimos 20 años no digo 20, 15 años de tasas muy bajas, desde el 2008 para acá, desde la última crisis, y la verdad es que eso provocó que haya una hiperliquidez en el mercado, que se alocaba a proyectos de riesgo y bueno, ahora se está redireccionando un poco a inversiones más conservadoras. Ese primer efecto estuvo con la condición del banco de Silicon Valley Bank. Correcto. Donde empezó a traccionar un grado de complejidad en todo lo que es el sistema de Estados Unidos. Si bien debe estar limitado, ¿no? O sea, la reacción que tuvo la Fed prácticamente fue inmediata para hacer una disminución en el efecto. Bueno, creo que está muy apropiado el comentario porque justamente creo que a diferencia hay un par de diferencias que, por supuesto, vas a tener panelistas acá, economistas de primer nivel que vos ya tenés en este programa. Los tengo siempre, como vos también. No, bueno, que seguramente van a aportar con el correr de las semanas muchísimo más y mejor información que esta, o reflexiones, pero las dos primeras que surgen así a priori en estas semanas, lo que se ve es una intervención muy ágil de las autoridades monetarias, no solo de Estados Unidos, sino también en coordinación con los bancos centrales europeos. Claro. Me da la impresión que, a diferencia de 2008, nadie quiere sufrir la caída de una entidad que después haga, digamos, un contagio generalizado más profundo, como pasó con el caso de Lehman, por ejemplo. Sí, claro.
acá hubo una reacción inmediata, pero en un fin de semana se juntaron las partes y acordaron una forma de no rescatar la entidad, sino por lo menos rescatar a los depositantes, ¿no? Sí. Porque eso es lo que se buscó. Y lo mismo está ocurriendo en Europa, con algunos bancos europeos, en Suiza en particular. El Credit Suisse, el caso del Credit Suisse, que bueno, acaba de ser adquirido por el UBS, pero con un respaldo del Banco Central Suizo también, Sí. ante eventualidades que puedan surgir de esa compra, con lo cual hay una acción muy rápida. Ese es el primer efecto que se ve diferente al de 2008, ¿no? Hay una reacción instantánea de los bancos centrales. Aún en un periodo donde hay un endurecimiento de las políticas monetarias con suba de tasa, esto parecería ir en contra de ese sentido, pero están priorizando que no haya un derrame mayor al actual. Y lo otro es la calidad de los activos. En el 2008 había una transmisión del mecanismo de riesgo a través de ciertos instrumentos muy especializados, donde la crisis hipotecaria se derramó en todo el sistema financiero. Acá no está claro si la calidad de los activos que están detrás, todavía no se sabe, son de buena calidad o no. Lo que pasa es que también tienen que tener en cuenta de que el tiempo transcurrido del 2008 a la actualidad, la tecnología y la evolución de los retiros de fondos, llamémoslo así, que también tiene un impacto muy importante, hace que se retiren demasiado rápido, que en una noche te limpiaron se llevaron hasta el banquito. Es impresionante. Sí. Claro, la velocidad con la que corre hace eso. Es correcto. La velocidad con la que fluye la información es instantánea, con lo cual exige una reacción de los bancos centrales con la misma velocidad, tal cual, para prevenir que se tal cual. Y eso provoca, la alternativa de esa condición de que tienen que reaccionar inmediatamente, ¿no? Tal cual. En el plano local, y esta problemática que se presentó, ¿cómo impacta en los commodities? Bueno, es una buena pregunta porque ahí tenés variantes también que pueden afectar, como por ejemplo, si inclusive después afecta a Latinoamérica, ¿no? Todos estos procesos. Correcto. Bueno, todo el movimiento de capitales en realidad estaba un poquito más restringido con este escenario de suba de tasas de la Fed hasta que llegó a esta situación. Lógicamente, el endurecimiento de la política monetaria hace que los commodities sufran un poco en precio, los capitales de riesgo en general se retiren un poco de los mercados emergentes. Eso se vio bastante, inclusive en varias fintech locales que sufrieron ajustes y restricciones en la financiación. Pero bueno, puntualmente lo que tiene que ver con los commodities podría ser que este escenario juegue un poco a favor, porque este endurecimiento de la Fed capaz, digamos, en este escenario donde tiene que salir a defender un poco el sistema financiero, se ve obligado a relajar un poco la política monetaria. Pero esto es algo todavía muy reciente para evaluar estas conclusiones, así que es una pregunta que habrá que ver la evolución que lleva en el tiempo. Habrá que ver en el tiempo cómo. Seguramente. Sí. Porque como esta alternativa siempre se dan procesos que son a lo mejor un poco más lentos, ¿no? Reactivos de ciertas condiciones. Este año tiene una característica especial en la Argentina en virtud de las condiciones que se dan desde lo fundamental que es una época eleccionaria, y que esto provoca algunas situaciones económicas que también estamos sufriendo por todo lo que nos pasa siempre a nosotros. Es decir, empezamos con un contexto general bastante complejo, pandemia, como tuvieron todos, pero bueno, parecería que en algunos casos tenemos efectos contrarios con respecto a lo que es el barrio, como decíamos nosotros con Carlito. Tal cual. La verdad que esto puntualmente se va dando en circunstancias distintas, y que realmente las reacciones dentro de Argentina es totalmente distinto al resto. Por consiguiente, el tema de las elecciones, la sequía que fue un tema, la seca que se presentó, es puntualmente compleja. ¿Y cómo seguimos? Una buena pregunta. También es pregunta para economistas también, pero bueno, la realidad, coincido con lo que decís vos, creo que la Argentina tiene su propio contexto, que a veces es
tira mucho más que el internacional. Si bien a Argentina le afecta a través de los precios de los commodities y demás, y el movimiento de capitales también le afecta, pero creo que hoy la Argentina tiene algunos aditamentos adicionales que son mucho más, pueden llegar a pesar mucho más que los internacionales. La incertidumbre electoral, la incertidumbre respecto de, bueno, tenemos unos pasivos monetarios remunerados que son más de 2 veces la base monetaria. Eso es algo muy importante. Va a haber, digamos, el nivel de reservas, la sequía que mencionás y el flujo de dólares que va a estar restringido sobre un nivel de reserva que ya está limitado, va a exigir que la dirigencia política se junte realmente a delinear políticas de Estado, porque no hay otra forma de salir de este escenario que no sea con un gran acuerdo de todas las partes y con medidas que sean de mediano plazo. No, claro, porque si encima tenés en cuenta que va a haber menores ingresos de casi 20.000 millones, 25.000 millones de dólares por el tema a consecuencia del clima, a consecuencia del no ingreso de la parte cerealera, que va a complicar, digamos, un poco más las reservas. Y ahí entramos en otro escalón más como para tratar de superar de la mejor forma. Lo que vos decís con respecto a la unión de la parte política es importante, es complejo, pero no deja de ser un tema necesario como para poder brindar la alternativa de lo que es las condiciones cualquier generales. solución va a exigir un acuerdo político. Sí. No hay, digamos, un plan económico que no tenga un acuerdo o un sustento político detrás. Realmente es muy difícil que un par de medidas puedan revertir, digamos, esta situación, porque lógicamente con pasivo remunerado creciendo, con reservas cayendo, con flujo de dólares que está comprometido, evidentemente esto va a necesitar un acuerdo. Y todo esto en un escenario donde digamos, el mercado cambiario está también muy limitado y eso le pone restricciones al crecimiento de la economía. Entonces, para liberar las fuerzas, digamos, productoras y generar un flujo de divisas, va a haber que hacer cambios que son, sí o sí, van a tener que ser con acuerdos, ¿no? Seguramente. Definitivamente. Seguro. Vamos a un tema más de tu expertise y de tu funcionalidad, que son las fintech. Y todo el mundo fintech que tiene con respecto al acercamiento financiero con estas características. ¿Cómo se financia en este momento por la situación que hay la fintech? Y por otro lado, ¿cómo prestan atención y cómo juegan los fondos comunes de inversión para acompañar los proyectos y las situaciones acá en Argentina de la fintech? Es una buena pregunta porque, bueno, justamente en este contexto es un poco adverso para la fintech y, bueno, de hecho ha habido algunas que han tenido que realizar ajustes y hoy por hoy sobreviven la fintech que han tenido, digamos, una buena política, una política conservadora respecto de la generación de ingresos, las fintech que son en ese aspecto, digamos, económicamente más viables son las que tienen mejores perspectivas. Entonces, ante la salida de los fondos de riesgo que hablábamos hace un rato, necesitas generar tus propios ingresos y creo que en eso las fintech que son más sanas, las que ya venían con modelos de negocios monetizados y en break-even al menos, son las que tienen más posibilidades de sobrevivir y de tener éxito. O sea, se reacomodan en la situación general, ¿sí? Se tienen que acomodar a la situación general, es muy probable que haya algunas fusiones, es probable que haya una concentración del mercado y en este momento las ganadoras van a ser aquellas que tengan el modelo de negocio más sólido a nivel financiero, sin ninguna duda. Bien. Por último, y más o menos viendo el correr de los minutos, ¿cómo ves resurgir el mundo cripto? En 2 palabras nomás. A ver cómo ves eso. Bueno, creo que esta nueva crisis bancaria le ha dado una inyección otra vez de vida al mundo cripto porque, bueno, en definitiva demuestra que a los gobiernos les cuesta mantener una política monetaria firme o dura y eso juega a favor de alternativas
como criptomonedas, y creo que el nivel de adopción va a seguir creciendo en los próximos años a pesar de las caídas que tuvimos anteriormente. Bien. Yo en este momento lamentablemente quería seguir preguntándote, pero se nos cortó el tiempo y lamentablemente no podemos seguirlo, pero desde ya, Diego, sabés que el aprecio que te tengo y seguramente vas a estar nuevamente con nosotros para compartir con el televidente, como para seguir contando la actividad financiera en la actualidad. ¿Okay? Con mucho gusto. Gracias por haberme acompañado. Por favor, gracias por la invitación, Gustavo. Un placer. Gracias, Diego. Bueno, a ustedes obviamente los espero la próxima semana acá en La City por Dentro, en Mercado por Expertos. Chao, gracias. I will be there for you. Care about you. En Sancor Seguros estamos junto a vos en todo momento, acompañándote. Sancor Seguros, estamos.